En contacto contigo. Amigos, pues ahora nos toca una gran oportunidad para platicar y conocer a Abiel Pérez Magaña, senador por el PRI. Me da mucho gusto conocerte, Abiel, muchas gracias. Muchísimas gracias que estés acá. Y además tu trayectoria, bueno, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, hoy por hoy lo eres, presidente municipal, ya fuiste Oaxaca, diputado federal 2 veces, senador hoy, por supuesto, has tenido actividades empresariales, administrativas, pues ya muy larga trayectoria, ¿no? Pues un privilegiado, la verdad, como oaxaqueño he tenido fui de Tustepec, Oaxaca, yo soy de Tustepec, en la zona norte del estado. Fui diputado en la 69 y en la 61 legislatura, fui director del Instituto de Vivienda de Oaxaca, secretario de Obras Públicas y bueno, hoy el privilegio de estar aquí en el Senado. Oye, y dime cómo Abiel de chiquito dice yo quiero ser político y de los grandotes, a ver, cuéntanos. Fíjate, yo creo que yo en lo particular, yo no lo planeé. No lo planeé, la vida ha sido una serie de circunstancias muy bonitas, desde, primero que nada, nacer con unos papás que afortunadamente tengo vivos, a Elvia, a Eviel, mis papás, en un restaurante allá de mi pueblo. Y bueno, ahí somos 3 hermanos, tuvimos el gusto de estudiar allá en la zona una parte, en Veracruz otra. Y bueno, luego empecé hasta los 37 años, fui presidente municipal, fíjate. Empecé ahora sí que un poquito tarde mi carrera política, siempre Eres administrador, ¿verdad? Licenciado en administración. Y bueno, me metí a trabajar en el tema de la construcción y se me da la oportunidad como candidato un poco hasta ciudadano. Y bueno, surge ahí la carrera política que bueno, de verdad ha sido circunstancial, sí, pero también una gran enseñanza, permanente enseñanza, el conocimiento que da la política, las oportunidades que da la política. Y bueno, en lo particular me siento muy honrado, muy agradecido con la vida, con mi partido, soy senador por el PRI. Y bueno, hoy este privilegio de vivir un momento histórico en el país, ¿no? Creo que la época de la 59 legislatura, la época de haber sido presidente municipal, me voy a ir tal vez un poco exagerado, pero pareciera que son Méxicos diferentes. Creo que hoy una sociedad mayormente participativa, un país demandante de reformas y de estrategias en materia de políticas públicas, y bueno, un país con grandes retos. Se nos está olvidando muchas veces que ya somos más de 120 millones de habitantes, un país con retos impresionantes en materia de infraestructura, en materia de energía, alimentos. Bueno, alimentar y dotar de alimentos a esta gran población sin duda es un gran reto, y bueno, hacer lo correcto sin duda es el principal reto que tiene este Senado de la República, lógicamente la Presidencia de la República, los diferentes congresos, gobiernos, todos, pero es un momento histórico, creo yo, que se está viviendo en el país, y qué bueno que tenemos la oportunidad y el privilegio de formar parte de este reto. Oye, pero además tienes una comisión de gran responsabilidad, la indígena, ¿no? De tanto por hacer con esta comisión. Cuéntanos de qué se trata concretamente. Estuve leyendo un poquito ahí y tú bien apuntabas, decías, bueno, es increíble con la pluriculturalidad que tenemos en cuanto a pueblos indígenas, pero también la desigualdad en cuanto a la parte, ¿no? La cultural versus la económica, ¿no? Lo has dicho muy claro. Sin duda la comisión, el gran reto es reconocer esa pluriculturalidad que tiene nuestro país y bueno, y defender sus derechos de nuestros pueblos originarios, de nuestros indígenas, de quienes nos autodeterminamos indígenas, y bueno, construir ese marco jurídico que les garantice el acceso al desarrollo, el acceso a la educación, a la salud, el poder seguir sintiendo el orgullo por su lengua y hacer, ¿por qué no? Lo he dicho muchas veces, de nuestras lenguas indígenas el timbre de orgullo de esta gran nación. Creo que es un gran reto que tenemos que tener, primero que nada, la conciencia de que en nuestros pueblos originarios está la historia misma de nuestro país, está en las raíces mismas de nuestro país, y pues bueno, es un gran privilegio estar en esta comisión. Créeme que nos falta mucho por aprender, pero hoy esto nos está dando oportunidad de hacer iniciativas que creo que están empezando a dar resultados. Buscando siempre, con todos mis compañeros de la comisión, estar atentos a que cada reforma que hoy se está autorizando tenga o tome en cuenta, los derechos y también se vean beneficiados de todas estas reformas, ¿no? Hoy
estamos impulsando una serie de iniciativas que tienen que ver con cómo fortalecer la oportunidad de seguir manteniendo las lenguas originarias de nuestra nación, el cómo respetar sus usos y costumbres. Son pueblos que se rigen por usos y costumbres, pero por una costumbre ancestral donde la disciplina, el compromiso, el tequio, el trabajo comunitario les ha permitido tener una organización que ha sobresalido a muchos errores, porque también hay que decirlo, que se han tenido seguramente no solamente en el presente, sino en un pasado, donde no les hemos dado los elementos necesarios para que se puedan desarrollar ellos. Yo creo que hoy estamos trabajando, por darte solamente algunos datos, ya te dije en el tema de lenguas, estamos trabajando ya en la ley de consulta, estamos trabajando también ya acabamos de pasar, el día de hoy precisamente paso una iniciativa que tiene que ver con que en el próximo censo que hace el INEGI se pueda hacer un censo que vaya dirigido para poder ubicarlos, cómo se encuentran, cuántos son, cuántas lenguas siguen prevaleciendo y qué necesitamos para poder construir las políticas públicas adecuadas que permitan verdaderamente dar dignidad principalmente a las nuevas generaciones de niños indígenas, que hoy lamentablemente, también hay que decirlo, viven en mayor rezago. Pareciera que hay dos tipos de pobreza, y la pobreza de los pueblos indígenas es donde más se resiente por falta de servicios, agua potable, su dispersión lamentable, porque unos viven en la montaña, otros viven en la llanura. Bueno, Oaxaca, tenemos 570 municipios, Chiapas, su geografía, bueno, en diferentes regiones. Es difícil el acceso de las políticas públicas y del actuar de los gobiernos. Pero bueno, existen, están ahí, son ciudadanos que tienen derecho a la educación, a la salud, a todo. Pero además se presta para discriminación, ¿no? Tanto que nos quejamos de ese tipo de actitudes y se repiten y se repiten. Bueno, sin duda en el sur principalmente, ¿no? En la frontera donde tenemos y en el pueblo, en los pueblos indígenas, están los mayores índices de trata de personas, de violaciones de derechos humanos. Y bueno, hoy afortunadamente se ha construido en este código único el que tengan ellos derecho a un traductor en los juicios donde ellos tuvieran que ver algo. Es importante porque, bueno, la misma ignorancia, lamentablemente, y muchas veces la falta, a veces hasta de hablar el español, pues a ellos no les permitía una defensa digna. Hoy esto ya es una ley que se logró impulsar desde la comisión y que, bueno, estamos trabajando en ello, ¿no? Y una serie de acciones, te vuelvo a decir, en materia de políticas públicas, la Ley de Desarrollo Social tomó en cuenta de manera especial a los pueblos indígenas. En el presupuesto, coordinadamente con los diputados, hoy tenemos la inversión más grande en la historia para el desarrollo de pueblos originarios, de los pueblos indígenas, y creo que falta mucho, pero creo que vamos en la ruta correcta. Hoy se le tiene reconocimiento a ellos, y con todas estas acciones estamos buscando construir no solamente el marco que garantice su desarrollo, sino también la construcción de las políticas públicas que les permita la oportunidad de salir adelante, ¿no? En la reforma educativa, becas para los niños indígenas, en la reforma, hasta por decirte algo, en la reforma energética vienen considerando que estamos impulsando para que se les dé a los pueblos indígenas. Ahí deben de ser ya prioridad, no los podemos dejar en el rezago, ¿no? Creo que ese es el mayor reto, ¿no? Que todos tomemos conciencia, ¿sí? La discriminación no naces, es algo que aprendemos en el camino y que es una mala educación. No podemos seguir educando a nuestros hijos con actitudes discriminatorias hacia quienes han sido nuestro origen como nación. Así es. Ni nosotros como ciudadanos, ni nuestros hijos, ni nadie en México puede tener actitudes discriminatorias contra ellos. Y creo que entre más tomemos conciencia en corto plazo de que ahí están nuestros orígenes, pues bueno, vamos a poder tener también una serie de bondades. Por darte datos, en el sur del país, en el sur-sureste del país, es donde se encuentran los principales asentamientos de pueblos indígenas, pero también tenemos los mejores artesanos. O sea, eso es el momento de no verlos como un problema, sino como una solución también de oportunidades. Incluirlos. Tenemos 100%. En la Secretaría de Turismo hemos impulsado acciones que tienen que ver con el ecoturismo, con el turismo hasta de los recorridos de estas poblaciones que son impresionantemente bellas, sus templos, su arquitectura, sus trazos, la forma en que cuidan sus bosques,
la forma en que han ido logrando hacer ellos empresas comunitarias, que hoy son muy redituables y que bueno, que son un ejemplo de administración, porque las administran entre la comunidad. Y bueno, tendremos que hacer lo necesario para que en corto plazo podamos cumplir con una deuda que tenemos histórica con ellos. Y como decías, hay mucho por hacer, senador Eviel, y que no lo suelten en ningún momento, porque además, si hablábamos de discriminación, pues imagínate de equidad de género, ¿no? Que lo hablábamos fuera de la entrevista. Se mete en el Código Electoral, se hacen propuestas para que sean tomados en cuenta. Primero que nada, se le garantice la participación a la mujer. Hoy, lamentablemente, todavía existía el hecho de que muchas mujeres no podían votar en estos pueblos, en los pueblos que se rigen bajo el régimen de usos y costumbres, llamado usos y costumbres. Hoy se tiene que acabar eso. Hoy la mujer tiene derecho a votar y a ser votada en un proceso de elección. Y los hombres, bueno, de igual manera. Entonces hoy se están garantizando primero que nada los derechos constitucionales que tienes tú como ciudadano, pero también se busca respetar ese marco que se da de forma comunitaria en esos pueblos. Y bueno, es un gran reto porque también hay quienes llaman esto como abusos y costumbres, ¿no? Fíjate, abusos Entonces, y costumbres, sí. Entonces es Sí, un más tema, bien, es un ¿verdad? tema que tenemos que ir, primero que nada, buscando garantizar el respeto a sus derechos, tanto como ciudadanos, Y derecho de como ser seres representados, humanos, porque también, sí, y además también tiene, además se gobierna para todo el país, ¿no? No nomás claro, para algunos. claro, ¿no? claro, Sin claro. duda. Es un tema delicado, es un tema que se tiene que tomar con mucha seriedad y que bueno, precisamente creo yo que sí hubo en algún tiempo esa rebeldía porque es donde mayor nobleza hay, pero sí ha habido momentos de rebeldía, ha sido también por la falta de políticas públicas, de un marco jurídico que les garantice sus derechos y pues bueno, hoy ellos están demostrando muchas veces ser más inteligentes que nosotros. Ay, te agradezco mucho, la verdad es que el tema da para mucho más y además traes más comisiones, o sea que si seguimos platicando en un futuro me va a dar mucho Me va a dar gusto. un gustazo tenerte aquí Muchísimas siempre. gracias, senador Eviel Pérez Gracias, Magaña. gracias, 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 un gracias. placer. Continuamos.